conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol. Un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación. Lo único que importa es tu intención. Tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirar. Hola, mi nombre es Santiago Rojas Gómez, bienvenidos a estos espacios de salud donde hablamos de diferentes temas para entender la salud como un concepto integral. Te invito a que te suscribas al canal para que puedas ver todos los videos que estamos compartiendo al respecto y dejarnos las inquietudes sobre qué les gustaría que habláramos. Hoy vamos a hablar acerca de la gastritis. Un tema muy frecuente que cada vez más personas presentan en la cotidianidad. Y aquí surge, como siempre, la búsqueda de las personas a encontrar la pastilla que les desaparezca la gastritis. Entonces este video lo hemos llamado la pastilla para la gastritis, para que sea irónico, porque no existe una pastilla que nos vaya a quitar la gastritis si continuamos consumiendo algunos alimentos y teniendo ciertos hábitos que lo único que van a hacer es hacer que sigamos teniendo gastritis. Entonces, ¿qué es lo que debemos evitar para no tener gastritis? Empecemos con el azúcar. Si estamos consumiendo alimentos ricos en azúcar a cualquier hora del día, y además de eso los estamos combinando con alimentos como son los lácteos, como son los enlatados, los embutidos o los fritos, pues sin lugar a dudas la gastritis va a empeorar o va a aumentar. Aquí hay que tener en cuenta algo muy valioso que probablemente algunos ya sepan, y es que el pH del estómago es ácido, es de 1, es decir, es muy ácido. Por lo tanto, lo que yo debo buscar para reparar la gastritis es que el pH del estómago recupere esa naturalidad de ser ácido. Por eso alimentos como el limón, como el vinagre, nos van a ayudar a recuperar esa acidez gástrica, y no debemos consumir alimentos como el bicarbonato. Aquí debemos recordar también que cuando consumimos alimentos procesados, enlatados y embutidos, lo único que estamos haciendo es alterando toda esa acidez de nuestro estómago, y aquí es cuando se presentan esas manifestaciones que muchos presentan. Ahora, no se trata de ir a tomarse una pastilla que me vaya a quitar la gastritis, porque claramente si a usted le da gastritis y va y se toma la pastilla que todos conocemos que llevan tomando por meses o inclusive años, puede que se calme la gastritis por unos minutos, pero no estamos solucionando el problema, porque 6, 8 horas después va a aparecer nuevamente la gastritis. Entonces la solución tiene que ser evitar los alimentos que me generan la gastritis y empezar a consumir algunos alimentos que promueven que el pH del estómago recupere su pH ácido. Limón, vinagre, nos va a ayudar muchísimo el vinagre de manzana, que lo podemos consumir en ayunas. Y aquí muchas personas se asustan un poco porque dicen, no, es que a mí el limón me cae mal, el vinagre me da más acidez. Y es recordar que nuestra flora intestinal probablemente esté un poco alterada. Entonces debemos recuperar también utilizando probióticos y prebióticos, que es la comida de los probióticos. Cuando yo empiezo a unir todos estos ayudas, todas estas herramientas que me permiten mejorar el pH de mi estómago, empiezo a ver mejoría. Y si esto lo complemento con actividad física, con un poco de meditación, con desintoxicación y con unos buenos procesos de nutrición,
voy a ver que la gastritis va a ir desapareciendo sin depender de un medicamento. Pon esto en práctica, no me creas, verifícalo en tu salud a través de los hábitos y te vas a dar cuenta de los resultados. Muchas gracias a todos ustedes por compartir con nosotros estos espacios educativos. Qué alegría empezar esta nota con mi hijo. Actualmente está grabando también para otros canales de televisión. Estaremos con Teleislas y otros canales grabando diferentes notas saludables. Qué bueno que cada vez más y más entidades de comunicación se preocupen por llevar temas de salud a todos sus hogares. Hoy voy a hablar un poco de la parte académica y conceptual que hay en el concepto de las mal llamadas medicinas alternativas. Muchos de ustedes cada vez escuchan también nombres diferentes, terapias de medicina integrativa, holística, funcional, biológica, sintergética, bioenergética. Total, la medicina es una. Y la medicina busca el camino de la salud. Pero muchos de ustedes dirán, bueno, la universidad llegó hasta la farmacología de lo tradicional que vemos en la formación de los médicos del occidente. Pero ¿qué fue lo que pasó muchos miles de años antes, cuando de pronto no existía el microscopio? Cuando la fitoterapia se había convertido en la herramienta terapéutica y gracias al microscopio tomaron estas plantas, las transformaron, las llevaron a la industria y se convirtieron en medicamentos, que finalmente terminan siendo las mismas plantas medicinales. Los tratamientos de entender la energía de las personas, porque los romanos y en Turquía se hablaban de los baños turcos, de los baños de vapor, las piscinas romanas. También se hablaba de la apiterapia, de los aceites, de las esencias florales, de los aromas, de la geoterapia, la hidrología y la hidroterapia médica. Luego los chinos con la acupuntura, los alemanes con la acupuntura alemana, que es la terapia neural, pero también se venía hablando de osteopatía, de quiropraxia y de tantas terapias adicionales, por ejemplo, los enemas, que son milenarios. En fin, todo eso tiene un apoyo académico. El doctor Otoniel Aristizábal, que es quien funda ese gran proyecto médico en los Parques de la Salud de Doctor Rojas, cerca a tu casa, porque era el médico, o es el médico viajero. Él ha sido una persona formada en la academia, docente universitario por muchos años de la Universidad de Manizales, y ahora en todo este proyecto que estamos desarrollando en los Parques de la Salud como Escuela Parque de la Salud, para iniciar todos estos programas nuestros de acompañamiento a tantos médicos que están buscando el camino de todas estas terapias complementarias. De él nos va a hablar un poco de todo ese historial de estas prácticas médicas. Doctor Otoniel Aristizábal, bienvenido a Conexión Vital. Hola Jorge Enrique, un saludo para todos y todas. Como siempre, un placer estar aquí y un reto grandísimo llevar esos conceptos educativos y entender cómo entonces se puede construir relaciones médicas mucho más transparentes, mucho más respetuosas. ¿En qué consiste todo este proceso? Hablemos un poco de la academia, ¿cierto? Porque finalmente todos estamos buscando esas personas que han enseñado en las universidades, usted que fue docente universitario de la facultad, y no únicamente de la Manizales, usted estuvo en otros centros educativos. Sí. Mucha gente dice, bueno, y lo que me hicieron sí tendrá un historial médico, universitario, académico. ¿Cómo es todo ese concepto de las personas que están buscando, recibiendo este tipo de tratamientos? O para algunas personas que nos ven y son médicos ortodoxos y en sus universidades no les enseñaron estas terapias. Digamos que es absolutamente claro que el comienzo, los inicios para decidir cómo abordar una práctica médica estaban básicamente abordados desde dos escenarios. Un escenario que es lo que se conoce como la mirada alopática, y era poder entender un concepto de enfermedad y poder definir un plan terapéutico desde opciones o desde medicamentos
que frenaran o que atacaran los síntomas. Y la otra línea también desde un comienzo fue la línea homeopática, en la cual entonces se utilizaban elementos terapéuticos de origen vegetal o de origen mineral o de origen animal que eran similares al síntoma o a la enfermedad que desarrollaba cada ser humano. Entonces digamos que esas dos líneas de pensamiento terminaron marcando unas prácticas y marcando un tipo de relación con el ser humano que se encuentra en el consultorio. Yo siempre he creído que siempre el tema de cómo lee el mundo el médico es el escenario en el cual el médico puede entender o la médica puede entender cómo acercarse y cómo aproximarse de manera diferente a ese ser individual con el que se encuentra en el consultorio. ¿Cuántos años lleva usted en el Parque de la Salud de Cali? Apoyándonos en... En Cali creo que vamos a completar ya 7 años. Bueno. 7 años en las tierras del Valle del Cauca. Bueno, entonces él va y atiende a los pacientes allá en el Parque de la Salud. Ahora está el doctor Heriberto Blandón, la doctora Claudia María Duque, la doctora Valentina, y tenemos pues las salas de sueros y... Odontología, Adriana Maya. Adriana Maya, odontología, ozono y demás. Y allá llegan más estudiantes. En la brigada pasada que estábamos en Cali, llegaron varios estudiantes médicos. ¿Cómo contarle usted a sus exalumnos de las facultades de medicina, cómo contarle a los profesionales de la salud que un docente universitario, ortodoxo, como todos somos, termina buscando un complemento, porque nunca dejamos de ser médicos y manejamos una insuficiencia cardíaca, una diabetes, una hipertensión, una tiroides, todo? ¿Cómo llega a buscar esas bases académicas para decir, yo también voy a hacer, en su caso que le gusta tanto la terapia neural, los sueros, la ozono y demás? Yo creo que el primer gran reto ahí es uno centrar la importancia y consolidar su labor pensando en el ser humano que tiene al frente en su consulta, que siempre es un ser humano que es irrepetible, que es diferente a los demás. Lo voy a comparar como con los escenarios convencionales de una medicina más centrada en la enfermedad, donde inclusive se refieren a un paciente como la hipertensa, el diabético, el de la insuficiencia renal. O sea, se pierde y se desdibuja el concepto individual. Entonces digamos que mi primera motivación era, listo, mi formación en la medicina convencional, en la medicina alopática, no tenía todas las respuestas frente a la gran cantidad de preguntas que me encontraba en un encuentro individual, en una consulta médica. Esas preguntas tenían que resolverse desde otro lado. Entonces era como uno, siempre me gusta poner el ejemplo del río. O sea, cuando uno está sentado solamente de una orilla, uno piensa que lo único que hay en ese río es lo que ve al frente. Cuando uno se cambia de orilla, empieza a reconocer paisajes nuevos, relaciones nuevas, movimientos nuevos. Ese es como el primer paso, es uno como de alguna forma se deseduca de esa mirada tradicional y convencional para de esa forma abrir la mente y empezar a permitir la entrada de nuevos conocimientos y de nuevas perspectivas. Entonces, digamos, resumiendo, quien me motivó a mí a entender la medicina de una forma más amplia fueron los seres humanos con los que me encontraba, donde mis respuestas de mi formación convencional no era la que ellos esperaban. Pero esos seres humanos también fueron los pacientes. Clarísimo, clarísimo. Es ahí donde uno construye, donde uno aprende realmente la condición médica. Yo siempre he creído que una práctica médica es un camino individual que cada profesional debe construir, debe recorrer, debe revalidar y debe evaluar de manera permanente. No puede uno quedarse cómodo y tranquilo haciendo lo mismo o repitiendo las mismas frases y los mismos diagnósticos. Lo saluda Alina Zamboni de Santander de Quilichao, donde usted qué maravilla, Tierras del Cauca. Estuvo viajando tanto en Silvia, Cauca. Bueno, este hombre ha sido un viajero. Y es muy lindo porque muchas personas no pueden llegar hasta nuestros parques de la salud, pero los médicos van hasta allá. Como lo estamos haciendo ahora también en Anolaima, que estaremos el próximo puente 18, 19, 20 y 21 de marzo compartiendo. Y el doctor Otoniel en Cali estará esta semana 12,
La próxima semana de miércoles a viernes, 16, 17 y 18. Ah, ya, 16, 17 y 18 en Cali. En Cali. Bueno, muchos dirán, desde el concepto académico, porque es que a uno da tristeza que, digamos, a uno le dicen, no, es que el doctor Ottonelli Rojas son los yerbateros, eso me mandaron o le mandaron, porque el paciente sí va es porque está buscando eso, pero a veces pues uno tiene colegas en el caminar de esta práctica médica que hablan mal de lo que no conocen, que me parece muy grave. A nosotros nos tocó irnos a estudiar porque el paciente decía, no doctor, pues yo no me mejoré con omeprazol, yo mejoré tomando jugo de papa con zanahoria o caléndula con banano verde y sábila. Me llama la atención porque usted le entrega a los pacientes este tipo de batidos, de recomendaciones. Ahorita quiero que hable de todas esas fórmulas que usted le entrega alimentarias. Entonces a uno lo pueden tildar de yerbatero, pero resulta que todo eso tiene un fundamento científico muy grande. A mí me llamaba la atención irresponsablemente cuando el ministro de Salud le decía a la gente como que ajo, que el ajo para qué, que es que el ajo para el COVID y no sé qué. Y hay más de 70 artículos indexados científicamente, no uno, más de 70, que hablan de las propiedades terapéuticas del ajo. Y nuestro ministro de Salud está diciendo que eso era yerbatería. Eso es una opinión en un desconocimiento académico, ¿no? ¿Cómo llegamos a esto? Contemos un poco además de los respaldos académicos que nosotros utilizamos para ponerlo en práctica con los pacientes. Digamos, hay dos términos muy ligados como al tipo de mirada de mundo que finalmente jalona mi forma de entender y de comprender lo que hago. Y la medicina no es lejana a eso. Se viene pregonando hace muchos años una exigencia de una medicina basada en la evidencia, reemplazando un poco, digamos, nuestra formación, que era una medicina mucho más basada en la experiencia. Yo soy un convencido que este tipo de modelos y este tipo de relaciones mucho más responsables, mucho más respetuosas y con una profunda sensibilidad humana que hacemos en nuestros encuentros con seres humanos que encontramos en el consultorio, responden a una buena combinación de eso. O sea, cómo combinar una medicina basada en evidencia y cómo cruzarla con una medicina basada en la experiencia. Pero además la experiencia no solamente es la experiencia del médico experto por sus años de formación o por sus grandes títulos, sino también la experiencia se construye desde el relato que uno escucha en cada paciente. Y ahí, digamos, se encuentra algo que me parece muy bello, que se habla de las 4 P de la medicina. Se encuentra la primera P, que es un encuentro participativo. Cuando uno cruza la medicina basada en evidencia, por ejemplo, uno debe respaldarse en ayudas diagnósticas. Nosotros utilizamos también ayudas diagnósticas, pero uno no puede dejar todo en ayuda diagnóstica. Porque es que la formación médica convencional basada en evidencia es una medicina de mucho afán y que termina con un proceso que es sencillo: hacer un diagnóstico. Y hay estudios donde preocupa tanto a nosotros como profesionales médicos, pero también mucho más a los pacientes. Hay estudios que dicen que el médico únicamente diagnostica las enfermedades que él conoce. O sea que desde la medicina basada en evidencia ni siquiera tiene uno la certeza y la confianza como paciente de que le diagnostiquen lo que uno tiene, sino únicamente lo que el médico Esa es buenísima. sabe o conoce. Sí la siguen, ¿no? Uno diagnostica hasta donde llega el conocimiento. ¿No más? Hasta ahí llega. Y somos humanos. A mí me da mucha tristeza cuando el paciente dice, el médico, hoy tuvimos un caso tristísimo porque llegó una paciente a la consulta, que la comentaba ahora que estábamos con Julio Ríos, y una paciente destrozada, jovencísima, por un tumor, un cáncer. Es que el doctor me dijo que me quedaba 1 año y medio de vida. Qué responsabilidad, qué pena. Uno ser capaz de decirle a un paciente, se va a morir en 1 año y medio. Pues le quedó chiquito Dios. No 13 meses, no, se muere en 18 meses, punto.
porque yo digo. O el diagnóstico, como usted acaba de decir, pues uno diagnostica hasta donde está estudiando, pero cuando uno sigue y sigue, por eso a mí me da tanta tristeza que a un paciente le digan, a usted ya no hay nada más que hacerle. ¿Para cuál cerebro? Para el que, como usted dice, para el que estudió hasta cierto punto, o para el que siguió estudiando más. Ahí es donde tenemos que llegar. Hay un tema muy lindo. Vamos, bueno, ¿qué es esto? A ver, hablemos un poquito de esto, Toniel, 4P. Bueno, las 4P de la medicina, que a mí me parece que es una forma muy sencilla, pero muy poderosa de entender y de construir relaciones médicas diferentes, pero sobre todo relaciones médicas transformadoras, poderosamente transformadoras. La P, que hace referencia a una práctica médica personalizada, definitivamente lo que nos pone y lo que nos exige es que tenemos siempre que valorar y que reconocer que cada ser humano con el que nos encontramos es irrepetible, es único, es diferente. Contrario a la medicina convencional, donde todos nos meten en la casilla de los diagnósticos. Entonces todos los hipertensos, todas las diabéticas, pareciera que eso es un grupo que tiene las mismas características y se comportan exactamente igual. Hay una anécdota muy bella de una atención en Cali, de un paciente en Cali. Yo generalmente no acostumbro construir mi relación médica frente a un diagnóstico, porque también hay un tema ahí riesgoso. Finalmente, a veces la etiqueta que uno le pone, uno termina comportándose así. Uno le dice fibromialgia y uno empieza con los dolores por todos lados. Es entender cuáles son las causas y el contexto que está en juego para explicar ese síntoma. Entonces uno desde esa práctica médica personalizada empieza a incidir y a transformar los factores encadenantes o los factores que están ahí sumando para generar un síntoma o una enfermedad. Alguna vez en Cali un paciente me insistía en la consulta que le dijera el diagnóstico, yo le daba todas las razones del mundo para no dárselo. Terminamos consulta, hice la terapia neural, le entregué la fórmula, cerré todo el proceso, le entregué la información de alimentación, de batidos, y él insistía, además desde esa espontaneidad bayuna que me encanta, casi que al final me dice, entonces vos no sabes qué es lo que yo tengo. Entonces yo salí del consultorio, me fui para donde la secretaria y le dije, deme la plata de la consulta. Entré al consultorio y le dije, mire, digamos que amaba a Carlos, tome la plata. Venga, médico, ¿qué es eso? ¿La plata de su consulta? Es que usted, por muy poquita plata, o sea, por 10.000 pesos, usted llama a Droga La Rebaja y le hacen el diagnóstico que usted quiera, o el que ellos necesiten. En cualquier droguería. O sea, no se gaste tanta plata conmigo, porque si lo que necesita un diagnóstico, pues eso se le dan en otra parte. Y le dije, además con todo cariño, no estoy molesto, ya tiene la fórmula, tiene la terapia neural, tiene las indicaciones, llévese la plata. Al mes siguiente volvió a control. ¿Y la recibió? Y claro, la recibió y se fue. Al mes siguiente volvió a control contándome que había mejorado muchísimo, que se sentía mejor, que definitivamente para qué el afán de un diagnóstico, y me hizo la misma. Cuando yo salí me dice la secretaria, Doc, que saludes de don Carlos, y aquí le dejó la consulta del mes pasado. Entonces mire lo que uno logra, ese vínculo que uno logra, esa relación que uno establece, que vamos mucho más allá, porque si yo le digo que es una fibromialgia, pues él se va a consultar al doctor Google. Al doctor Google. O hace reunión familiar de fin de semana de algo y por votación deciden entre las tías, el tío y los sobrinos si es fibromialgia o si es otra cosa. Y si se toma eso u otras cositas que yo aprendí en la calle. Claro, entonces digamos que eso también es como uno, además que es la perspectiva también personalizada de construir un camino. Ajá. De construir un camino. Yo también le repito mucho, el camino de enfermarse es individual y el camino de curarse es individual. Cada uno construye el camino de manera individual. Entonces, ¿cuál es el acompañamiento que les damos y lo ofrecemos para ese tema? Qué lindo. Vamos a ir a estas notas saludables porque tenemos unas opiniones bellísimas y ahorita al entrar les leeré unas cartas lindas que han mandado unas notas. Vamos a notas saludables. Con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada. Dice Lisbeth Gómez, doctor, lo saludo con mucho amor y respeto.
Soy nieta de mujeres curanderas y compartí la medicina natural con más mujeres que hombres y vemos la ignorancia y todos los títulos que podemos poner, pero automáticamente me dijeron que era bruja, que porque trabajaba con las hierbas. Y yo contesté, solo que todos somos brujas, todos tenemos y hacemos magia. Pero es bello ver cómo cada día más personas despiertan y dicen, sí, es cierto, la tierra nos da la medicina. Ojalá más personas despertemos, que la luz del eterno sol los ilumine. Una vez, a mí me llevaron a un hospital, a una universidad, a dar una conferencia para que explicara qué era bioenergética. Esto fue hace unos años. Y qué era lo de las plantas medicinales. Me invitaron, pues porque era alcalde de Manizales. Seguramente si yo no hubiera sido alcalde, no me hubieran invitado. Entonces yo empecé a hablar de eso y empezaron a decir que eso era yerbatería. Cuando, por ejemplo, hablaban de la bioenergética, yo les decía tan raro, a todos los médicos del mundo nos enseñaron que una célula tiene una carga de menos 70 milivoltios, que nosotros somos una pila de energía y somos energía. Que nosotros tenemos la capacidad de manejar esa energía y además nos enseñaron que unos señores, por unos biofísicos y biomédicos, midieron esa energía y se llama electroencefalograma, electrocardiograma, electromiografía, porque somos energía. Y yo llevaba un comparativo, punto 2, de por qué eso no es yerbatero. Yo dije, tan raro, es que aquí todos somos yerbateros, el cardiólogo, el otorrino, todos. Porque mire, aquí dice quiadón y debajo dice ginkgo biloba. Si este otorrino manda quiadón es científico, pero si yo pongo ginkgo biloba, soy yerbatero. El gastroenterólogo dice colpermín y debajo dice menta poperita. El gastroenterólogo dice aquí psyllium y debajo ¿qué dice? Llantén. Entonces, como dice esta Lisbeth, dice todos somos de allá, de la tierra, pero qué humildad nos falta, ¿no? Digamos que ese concepto de la humildad es lo que le permite a uno transformar el conocimiento. Yo siempre le he huido mucho al término de expertos, porque cuando alguien se autodefine o lo definen como experto, pues ahí terminó su interés en nuevos conocimientos. Apague y vámonos, ¿cierto? O sea, los expertos son seres iluminados, el conocimiento experto es un conocimiento rígido, duro, que no se puede negociar. La humildad, por el contrario, le permite a uno hacer modificaciones, transformarse, reconocer equivocaciones, valorar las decisiones exitosas, acompañar esos procesos terapéuticos exitosos, pero también reconocer y valorar dónde hay que hacer ajustes o hacia dónde debe uno moverse. ¿Cómo no reconocer eso que les decía al comienzo de combinar lo de medicina basada en evidencia con medicina basada en la experiencia? Cuando uno se acerca a personas en el cierre de la consulta y les ofrece un abrazo, yo digamos que para que lo acepten, yo he utilizado un término acomodado a la pandemia. Yo le digo, les voy a dar un abrazo de inmunoprotección. Entonces, como ahora la preocupación es por el sistema inmune y por el contagio, entonces ahí dice, bueno, entonces sí es de inmunoprotección, sí, cierto. Pero a veces ese contacto físico y ese mensaje final que uno suelta en el oído de la persona, que es la forma como yo hago el cierre de la consulta. Entonces, para mí es tan importante el comienzo como el cierre. Bueno, hablemos de ese comienzo. Estábamos en Ronda, en Cali, donde usted atiende pues permanentemente en el Parque de la Salud, con el doctor Blandón y con la doctora Claudia y la doctora Adriana. Y usted nos explicaba a todos los médicos. A mí me parece muy lindo hacer ronda porque yo voy a estudiar, aprender del paciente y de los compañeros. Entonces usted cierra la consulta, pero ¿cómo la abre? ¿Desde qué momento? ¿Cómo es esa historia de incorporarse? O sea, para mí es muy clave la forma, el vínculo inicial que yo logro con el ser humano que voy a atender en la consulta siguiente. Entonces, yo siempre, además, ahora que hago consulta particular y que hago consulta enfocada desde la terapia neural y la homeopatía, pero también era mi convicción cuando hice consulta en EPS, cuando atendí ligado
a esta perversa ley 100, o sea que hay un paréntesis. La ley 100 es muy perversa, pero los médicos podemos transformar la relación con los pacientes. Entonces, para mí, la incorporación, el contacto inicial es clave. Yo siempre salgo del consultorio, siempre voy hasta la sala de espera, siempre llamo al ser humano por su nombre, reconozco en la sala de espera dónde está y hago un primer contacto visual. Contacto con los ojos y miro, además, y valoro y estoy pendiente de cómo se incorpora la silla, con qué acompañante viene, cuál es la actitud del acompañante frente al paciente, si es, sobre todo si es un menor de edad o una menor de edad, o si es un adulto mayor, un abuelo o una abuela, y acompaño el proceso de caminada hacia el consultorio. Esa incorporación y esa reincorporación de información inicial me parece que es fundamental. Eso es lo primero que abre canales de comunicación. Porque el segundo paso al entrar en el consultorio, yo siempre utilizo una frase que va más allá de las frases de la medicina convencional. Que uno entra al consultorio y le dicen, ¿qué le pasa? ¿A qué viene? ¿Qué le duele? ¿Qué es lo que tiene usted? ¿De qué sufre? Eso ya cierra la comunicación. O sea, además, no van por el paciente, no ven la incorporación, no hay contacto y terminan con una frase. Yo siempre planteo una frase inicialmente como un rompehielos. Yo les digo, bueno, cuéntemelo todo. Y luego hago ya el enfoque. Y el otro le dice, dígame una o dos cosas de las que tiene. Y yo digo, cuéntemelo todo. Y paso a seguir, les digo, dígame en qué le puedo colaborar. O sea, eso ya abre los canales de comunicación. Eso ya permite un discurso y un relato de ese ser humano mucho más tranquilo. Además, un relato que no es pegado a la enfermedad, que no es pegado a un diagnóstico, que no es pegado a un síntoma. Pero claro, luego empezamos a construir y a valorar los síntomas y a entender qué correlaciones hay y cómo desbloquear esas correlaciones para garantizar un proceso terapéutico. Entonces mire que ahí también hay otra de las P que es importante, de las 4P, que es lo participativo, porque un relato abierto, una posibilidad de que ese ser humano hable de manera tranquila, de manera amplia, que él haga énfasis en detalles de su historia, pero también que uno le suelte preguntas para uno construir los nuevos énfasis que uno va buscando. Es ahí donde ese relato termina siendo un relato escrito y construido de manera participativa, para poder entonces seguir manejando y afinando eso que se ha llamado el ojo clínico, ¿cierto? O sea, hay a veces decisiones que uno toma en el consultorio que es más por esa experiencia, ¿cierto? Yo a veces digo, pues por los síntomas y por lo que el relato que escucho, debería utilizar terapia neural allí o acá. Pero ahí, cuando me acerco a la camilla y cuando me acerco a la persona, termina viendo algo, una conexión, un asunto de brujería, porque termina siendo un tema que no puede ser relatado desde la evidencia, sino desde la experiencia. Y yo digo, pero yo creo que a esta persona le serviría también un punto de terapia neural en tal segmento. Y a veces eso que uno termina haciendo ahí, por ese contacto diferente a la evidencia, al diagnóstico, al examen de laboratorio, termina siendo el punto que garantiza el éxito terapéutico, sobre todo el éxito terapéutico no basado en mi vanidad, sino el éxito terapéutico basado en que la persona diga en el control, que siempre decimos que la segunda consulta es la más importante, en el control, médico, me he mejorado. Qué lindo, ahorita hablamos del cierre. Sofía Maya, venimos de una cultura en la que como pacientes esperamos a que el médico nos quite los síntomas y no que nos ayude a sanar. Pensamos también que el tiempo para sanar es el mismo tiempo que se utiliza para callar los síntomas. Muchas personas van y dicen, es que el doctor Otoniel es muy mal médico, o el doctor Rojas, terrible, qué mal médico. Yo fui a una consulta de 1 hora y no me alivió de un lupus, de una artritis, de una diabetes, de no sé qué.
Y oiga lo que dice Sofi. El tiempo para sanar es el mismo tiempo que se utiliza para callar los síntomas. Cuando ustedes están untando una cremita y sienten una ola aquí o una ola aquí y ya es un tumor, han pasado 3 o 4 años. Entonces, por eso nosotros insistimos tanto en la medicina preventiva, en los programas de limpieza de colon, en el cambio metabólico, en los programas de transformación, en los paquetes del Día para tu Salud, Día para tu Alma, porque van dedicados a la prevención. Y la práctica médica tiene que ir a la prevención. Tuvimos la fortuna de contar con un profesor muy drástico, un médico internista, el doctor Carlos Nader, muy exigente, en su momento tal vez odiado por muchos estudiantes. Y sufridos. Y después amado por él, dándole amor a él porque nos exigió. Fue un hombre muy exigente. Pasar medicina interna con ese doctor era muy difícil. Y como él muchos, tuvimos en la Universidad de Caldas, tuvimos unos profesores que Dios los bendiga, que duros eran con nosotros, pero cuánto tenemos que agradecerle hoy. Y él decía lo que acaba de decir el doctor Otoniel. Si usted no tiene la mitad del diagnóstico del paciente mientras camina hacia el consultorio, que dice el doctor Otoniel y nos decía en la ronda, es mirar cómo se incorpora el paciente y lo que ustedes dicen, la color. Pero la color es muy jocoso, pero es mirar el paciente y uno dice, ay, mira, en silencio, ¿no? No caer en el error de lo que muchos, y me encanta y yo digo en las rondas, no le den diagnósticos a los pacientes. Primero, porque uno puede estar equivocado. Mire lo que nos pasó ayer. Estábamos en el programa de colon y una paciente empezó por un problema de dolor y el aliento olía como a popó. Entonces pensamos a sospechar que estuviera obstruida. Ante la duda y el mal estado de la señora, la hospitalizamos. Llegó, para no decir el nombre del sitio, y un médico le dijo, ay, ¿usted en el Parque de la Salud? Y usted estaba en el programa de limpieza de colon. Diagnóstico, diverticulitis por estar en tratamiento de irrigaciones de colon. Así. Un diagnóstico como con rabia. Usted está mal porque a usted le estaban haciendo unos enemas. Entonces, claro, nos dejó como un zapato. La señora la dejaron hospitalizado. Y en la mañana, eso fue anoche, y hoy en la mañana le hicieron más exámenes y encontraron que tenía un cuerpo extraño que se había tragado y lo tenía en el intestino. Pero ya, el abuso de la palabra, el poder de la palabra, el daño de la palabra, el hablar de lo que uno no conoce. Ya había dicho en todo el hospital, es que viene una señora complicada del Parque de la Salud porque le hicieron una irrigación de colon. Entonces, por eso nosotros tratamos de no manejar diagnósticos. Entonces, interpretar el paciente. Ahora, ¿cómo es que cierre? ¿Cómo es la palabra suya, Juan? ¿Cómo concluye la consulta? El cierre de la consulta para mí es tan importante como el inicio y generalmente el cierre lo hago, me tocó 2 años aplazando ese cierre porque siempre con hombres o con mujeres el contacto físico para mí es muy importante y yo al oído, en el abrazo final y al oído le suelto como el mensaje final de ruta de sanación, de recuperación o por lo menos de ruta de esperanza, ¿cierto? De una expectativa positiva. Porque si uno sale del consultorio diciéndole, el médico sale diciéndole, es que no tenemos nada más que ofrecerle, pues seguro que el dolor se va a perpetuar, seguro que la inflamación se va a mantener. Entonces para mí el cierre es muy clave, en el cual yo siempre hago un mensaje muy corto, muy centrado en el síntoma más ruidoso para el ser humano que atendí y motivándolo a un proceso de transformación y de cambio. Pero además en el cierre también yo los invito y les promuevo manejar y juntar diferentes estrategias, ¿cierto? Yo digo, mire, yo aquí junto y escucho su relato, junto y decido el plan terapéutico, les doy recomendaciones de alimentación saludable, entonces de la consulta no solamente salen con la fórmula, sino que salen con una hoja en la cual hay recomendaciones de alimentación saludable general. Yo también, y además como creo mucho en la educación,
mis recomendaciones siempre empiezan por las recomendaciones positivas, no por la invitación a que elimine o deje de comer, porque es que ese no, la gente termina diciendo, por lo menos si sale risueña de la conducta, termina diciendo, este médico me va a matar de hambre, entonces yo qué como, ¿cierto? Entonces para mí siempre lo educativo tiene que arrancar con lo positivo, siempre arranco con tips positivos y al final lo que hay que abandonar. Y sale acompañado de batidos, entonces le digo, mire, la fórmula es importante, la terapia neural que le hice es importante, el cambio de alimentación es importante, lo que usted aporta en ese proceso, pero también hagamos cositas caseras, hechas con elementos de su casa, de la tienda, del supermercado. Y finalmente, ahí también hay un elemento poderosísimo, a mi modo de leer ese tipo de relación médica, y es no pensar que uno le entrega el cuerpo y le entrega el cuidado y le entrega la enfermedad y la salud a un médico, que es lo que hace la medicina convencional, ¿cierto? Es una medicina que cronifica, que esclaviza, gente que está 15 años con el mismo reumatólogo tomando el mismo medicamento. Y cada mes le dice, vaya por la fórmula y siga tomando lo mismo. Sígase tomando lo mismo por 10 años. Terrible. Excelente valorar a las personas sin importar sexo, raza, condición económica. Todos somos importantes y merecemos respeto. Ojalá todos los médicos dieran ese acompañamiento que hace el doctor Otoniel. El calificar a la persona por condición económica, por raza, por sexo, es el peor error en la práctica médica. Una de las cosas que usted hace es dar unas recomendaciones que inclusive las estamos utilizando para la práctica médica nuestra. Y quiero responderle a una señora que está en su angustia desde Barranquilla porque su nieto tiene un problema de estreñimiento. Está en Barranquilla. Vamos a suponer que no consigue nada de los productos. Y usted, yo veo que les da a los pacientes en el proceso educativo la fórmula del doctor Otoniel, eso es medio cuaderno, y da copias y imprime. Me gusta que imprima porque la letra de nosotros es muy fea. Que así escribo bonito cuando imprimo. Exacto, cuando imprime le queda bonita la letra. Hablen de esos batidos para estreñimiento, como para que esta señora pues está en Barranquilla y quiere que le pueda dar a su niño y vamos a suponer que no tiene un peso y en la casa lo puede hacer como dice en nuestro libro, cómo hacer de la cocina una farmacia. Una primera decisión clara, y es que cuando hay un menor de edad con esos problemas de alimentación o de estreñimiento, yo creo que ahí sí vale la autoridad y el poder que tiene el adulto, y es definitivamente mercar y comprar únicamente alimentos que sean saludables y que no le acaben de agravar la enfermedad. Hay un batido sencillo. Perdón, entonces la mamá le dice, si ve, es que usted come eso y no sé qué. ¿Cuál es la respuesta que usted les da? Ah, pero es que el niño no trabaja, el niño no produce plata, el niño no puede mercar. Ajá. Lo que se está comiendo es lo que el adulto que trabaja, que merca, lleva a la casa. Entonces, es la primera decisión, ¿cierto? Es que me parece muy importante, más que jocoso, este tema, porque nos llegan niños con muchos estreñimientos, sobrepesos, diabéticos, con muchas enfermedades. Entonces nosotros les decimos, pues además de la parte educativa, yo sí les digo mucho, no coma esto, esto y esto y esto. Si ve, yo le he dicho que no coma todo eso, y yo veo que la mamá y el papá regañan al niño, y yo veo que el niño es casi que diciéndoles, pero si eso es lo que hay en la nevera. Sí, eso es lo que usted compra. Pues si eso es lo que usted compra, ¿cómo me dice que tú no? Entonces, listo, usted les explica eso. Entonces, digamos que hay un batido para el tema de estreñimiento sencillo. La noche anterior se deja en remojo en un vaso de agua 2 ciruelas pasas sin semilla. Ajá. Y 2 cucharadas de linaza entera. Entonces, digamos que sean sin semillas son claves. La ciruela pasa es la grande, la uva pasa es la pequeñita, la ciruela pasa es la grande, arrugada, deshidratada también. Que sea sin semilla, porque pues o si no nos vamos a estar debiendo licuadoras en las casas y lo echan con semillas, ¿cierto? Porque eso puede dañar la licuadora. Y la linaza entera es porque al hidratarse eso toda la noche extrae los aceites, logra hacer una extracción de aceite. Entonces, al otro día se ve esa agua aceitosa. Esa agua, con las ciruelas y la linaza la noche anterior, se echa a la licuadora, se le agrega un trozo de papaya, un trozo de cristal de sábila, se licúa muy bien
y se toma la cantidad que salga todos los días en ayunas. Digamos, si el niño o la niña es muy pequeño y vaso y medio es mucha cantidad, pues eso no produce diarrea si se lo toma una persona que no tenga estreñimiento. Entonces la mamá o la abuela o el papá o el que esté cuidando y atendiendo ese menor de edad distribuye un vaso pequeño para el menor de edad y el otro vaso grande para el adulto, y hace un proceso de limpieza y desintoxicación de colon. También eso está preparado comercialmente y les cobran un poco de plata. Yo ayer hablaba del caldo de hueso, también se los venden muy caro, pero también lo pueden preparar con muy poco dinero. Es entender lo que decía esa nota al principio que hacemos para Discovery, que tu comida sea tu medicina. Y en nuestro libro, cómo hacer de la cocina una farmacia. ¿Por qué? Porque uno, con una buena alimentación, uno puede mejorar esos problemas gastrointestinales. Como ya hay muchas preguntas y queremos que entiendan que es que somos médicos ortodoxos y que como nosotros nos hemos unido a muchísimos más médicos en Colombia a hacer este tipo de complementos terapéuticos. Dice Mary Roballo acerca de los calores y todos esos síntomas tan difíciles de la menopausia, que si toma o no suplementos con estrógenos. No hay enfermedades, hay enfermos. Entonces, por eso la historia clínica, y uno evalúa y uno dice, bueno, realmente usted sí necesita un suplemento. Porque hay pacientes que necesitan suplementos hormonales, que es que no tomen, que eso da cáncer. Eso, yo no sé dónde se regó esos boones, el boom de eso, no. Hay mujeres con una menopausia bien terrible y con osteoporosis y sin dormir y con insomnio y con ese genio reventado y con la sexualidad en el piso, pues necesita un suplemento hormonal. Es como el que se le acabó la tiroxina, pues tome, señora, Leutirox y tome pues, el medicamento, lo que necesita. ¿Qué mensaje final nos dejaría, doctor Otoniel Aristizábal? Bueno, definitivamente yo creo que el mensaje final es muy clave, y es que uno como usuario y como paciente también tiene la libertad de hacer las búsquedas que mejor le convengan en esa relación médica. O sea, uno no puede quedarse con el tipo de medicina que se impone por un sistema que es perverso, que se ha construido básicamente para hacer diagnósticos basado en la enfermedad, sino entonces reconocer y recordar las 4P: lo participativo, lo preventivo, lo predictivo. Me ha gustado mucho porque cada vez veo más personas, hombres y mujeres jóvenes, que van a la consulta y me dicen, médico, no tengo idea de esto, pero quiero que me ayude a prevenir. Bueno, el tiempo corre, ustedes pueden buscar también en todas las redes al doctor Otoniel Aristizábal. Muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos en una nueva edición de Conexión Vital. Sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada.